Bien, ahora sí comencemos con el ejercicio. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el objetivo al que tenemos que lograr una vez que terminemos esta aplicación, para lo cual vamos a ver un poco del contexto de lo que nos ofrece este ejercicio. Y como se pueden dar cuenta, pues básicamente trata de que en algún lugar existe avistamiento de coyotes, por lo cual pues necesitamos estar conscientes de que tenemos que poner esa información pública para que la gente pueda observar en dónde tiene esa actividad los coyotes. En este sentido estamos visualizando que va a haber tres diferentes destinatarios. El público, el cual solamente agrega observaciones a un mapa. El público que visualiza solamente la actividad reportada del coyote y cuya calidad se ha revisado. Y el personal municipal, el cual agrega observaciones a una capa, visualiza y modifica toda la actividad que esté siendo reportada. Por lo tanto, pues como nos podemos dar cuenta, aquí vamos a tener que crear mínimo tres diferentes capas o tres diferentes mapas para cada una de estas diferentes personas que son nuestros usuarios finales. Como requisito previo, lo único que necesitamos es tener una cuenta de ArcGIS Online. Debería de ser de publicador o administrador. Si no tienen una cuenta de online, aquí ustedes pueden ingresar a esta dirección URL y seguir los pasos para que puedan obtener esa versión de prueba. Bien, ya entramos de lleno con el tema del ejercicio y el primer paso es publicar una capa de entidades alojada desde un archivo CSV. Bueno, aquí no vamos a comenzar desde cero. Como ven, ya tenemos información que está relacionada de este portal que nos ha ayudado a hacer la recopilación y tendremos que descargar este archivo. El archivo ya lo tengo descargado. Vamos a ver qué información tiene. Bueno, tiene información de la dirección, el tipo, la dirección, perdón, la fecha, comentarios, hay un campo de estatus, pero lo interesante de esto es de que tiene coordenadas, entonces esto es lo que nos va a servir para poder hacer esa conversión de un elemento tabular a un elemento geográfico. El siguiente paso es una vez que descargamos este archivo, es entrar a la dirección de nuestra organización o directamente a argis.com e iniciar sesión con nuestra cuenta de online. Una vez que estamos dentro, yo ya me he logueado previamente, vamos a visualizar algo como lo que estamos viendo en pantalla, es la pantalla principal de online y aquí tengo yo mi usuario y tengo ya la información lista para comenzar a trabajarla. En este caso voy a visualizar mi contenido. Aquí pues tenemos una serie de datos, como puede darse cuenta yo creé una carpeta para poder almacenar esta información de los coyotes para que no se confunda con toda la información que tengo adicional. Y bueno, una vez que tenemos esto tenemos que entrar a mi contenido, buscar la opción de agregar elemento y seleccionar la opción de mi equipo. Vayamos a ello, agregar elemento desde mi equipo, aquí vamos a buscar el archivo, es el de los coyotes. Lo abrimos y en lo que carga vamos a continuar con la lectura. El título menciona que puede ser el predeterminado. En caso de que exista alguno repetido, que es muy difícil que esto ocurra, podríamos agregar las iniciales de nuestros nombres para que sea un servicio completamente diferente. Si tuviéramos categorías, pues también podríamos agregarlas ahí. Y también nos menciona que en las etiquetas podemos tener esta sugerencia, por lo cual las vamos a copiar y vamos a pegar en las etiquetas. Activamos la casilla para publicar un archivo con una capa de entidades alojada. Está hecho. Y bueno, aquí está la imagen de cómo debería de quedar nuestro archivo antes de publicarlo. Y la parte interesante que les mencionaba es de que ya tenemos coordenadas. Aquí tenemos diferentes opciones para localizar las entidades de acuerdo a las coordenadas, direcciones o con una tabla extra. En este caso, pues como ya tenemos las coordenadas, como se pueden dar cuenta de forma automática, está ubicando cuál es X y cuál es Y. Como ya tenemos todo listo, lo único que hacemos es agregar el elemento. Aquí va a tardar un poco en lo que estamos publicando ese servicio. Cuando termine vamos a visualizar algo como esto, en la cual tiene el título de nuestro elemento que acabamos de publicar, tiene una serie de elementos de detalle que podemos utilizar para publicar, compartir o exportar los datos, por mencionar algunos ejemplos.
La información ya la puedes ver aquí en una pequeña miniatura. Pero sin embargo, algo interesante que tenemos aquí es que la información del elemento dice que está como a la mitad, es decir, no tiene la información completa, no tiene detalles adicionales. Lo único que tenemos es pues prácticamente las etiquetas que agregamos. Sin embargo, podemos agregar información adicional para que este dato quede todavía más preciso, que el cual básicamente es el siguiente paso, el cual es actualizar detalles del elemento y configurar la capa. Y el paso número 1 menciona que podemos agregar un breve resumen. Vamos a copiar el texto y aquí en la opción donde dice agregar un breve resumen, vamos a editarla para copiar y pegar lo que teníamos. Además también nos pide que agreguemos la descripción. La descripción se encuentra aquí, hacemos exactamente lo mismo. Condiciones de uso. Aquí lo tenemos como términos de uso, pues vamos a agregarlo. Lo que hemos agregado hasta el momento es simplemente un resumen. Como pueden observar, dice actividad del coyote reportada en esta ciudad. La descripción, pues, es un texto más largo, el cual ya nos da más contexto de lo que estamos utilizando y para qué se está utilizando. Y los términos de uso, pues, básicamente es como para reconocer cuál es la persona o cuál es la entidad que generó este archivo, de tal forma que tengamos también ese reconocimiento. Y bueno, hablando de reconocimiento, pues aquí tenemos también la opción de créditos para reconocer esto. Y eso se encuentra aquí. Nuevamente lo editamos y guardamos el elemento. Ahora, como pueden observar, pues este elemento ya está completamente lleno en la parte de información. Entonces, esto nos menciona que es necesario o que es importante más bien para poder proporcionar la información, de tal forma que los demás o los otros usuarios, ya sea de nuestra organización o de cualquier usuario que sea de online, pues pueda encontrar nuestro archivo o nuestra capa de una forma muy sencilla y obviamente ya sepa el contexto gracias a la descripción y a los términos de uso principalmente. El siguiente punto que vamos a tratar es en la pestaña de datos. Nos movemos a datos. Y como se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos toda la información que habíamos visto en el Excel. Voy a hacer una visión de mi Excel para que la vean nuevamente. Y bueno, prácticamente son las mismas 2, 4, 6, 7 columnas que tenemos aquí con los mismos datos. Entonces esto es la forma en la cual vamos a poder clasificar y visualizar los datos. Sin embargo, pues aquí ya tenemos X e Y que no nos ayudan demasiado, entonces lo vamos a eliminar para que nuestra capa quede todavía más clara. Y así, sin accionar algún botón de guardar o algo por el estilo, pues ya tenemos guardado nuestra capa y solamente con los campos que realmente necesitamos y los que son los necesarios para nosotros. El siguiente paso lo vamos a tratar en el área de campos. Se encuentra por aquí. Y aquí vamos a editar el nombre de visualización de este campo en específico, el Encounter Type, y lo vamos a cambiar por tipo de observación. Lo que vamos a hacer es cambiar la descripción, el nombre para visualizar de este dato del Encounter Type, para lo cual lo voy a seleccionar y aquí voy a cambiar el nombre que previamente copié y es tipo de observación. Aquí lo que voy a hacer es solamente el alias, en realidad no voy a cambiar como tal la estructura de la tabla, solamente es un alias. Guardamos el dato y ya tenemos la opción de tipo de observación en nuestro idioma. El siguiente paso es seleccionar o crear una lista. Una lista es muy general o muy parecido a lo que es un dominio, entonces las personas que ya conozcan los dominios se les va a hacer muy sencillo y las que no, pues simplemente son las opciones que podemos tener en un campo en específico para evitar, por ejemplo, el error de dedos. Y aquí pueden observar que ya tenemos 4 elementos, obviamente están en inglés, pero vamos a crear otro elemento para poder agregar un dato de nuestro dominio. Por lo cual vamos a ir a la opción que dice crear lista, generar lista, y aquí es lo que les comentaba. Tenemos los datos que ya están creados de la tabla del CSV, pero podemos agregar otros. Solamente para dato, pues voy a agregar uno que diga ver, o visto más bien.
para que cuando estemos llenando los datos, pues se nos haga más sencillo visualizar esta información, ya que está en español. Guardo el elemento, ahora la lista se actualizó correctamente, y ahí está este cambio, que esto lo podemos hacer con cada uno de los diferentes atributos. Como se dan cuenta, en el apartado del lado izquierdo ya aparece el tipo de observación en español, que es lo que yo acabo de configurar. El siguiente paso nos habla que tenemos que entrar a la pestaña visualización. Y dentro de visualización lo que vamos a hacer es configurar la ventana emergente para configurar el título. Para lo cual vamos a regresar a nuestra aplicación visual. Aquí tenemos la información que ya está geocodificada, los avistamientos con los datos que ya tenemos, el elemento que yo acabo de convertir en español, y adicional a ello, pues observen cómo está el título, Coyotes Oakville, y es lo que vamos a configurar. Para eso selecciono esta opción y me menciona que en el título le ponga Coyote. Aceptamos. Ahora, como se dan cuenta, el título ya acaba de cambiar. Guardamos la capa. Coyotes, guardamos la capa. Y bueno, listo. El siguiente elemento nos permite configurar la protección contra eliminación, por lo cual vamos a irnos a la opción que dice avanzada. Y vamos a marcar este botón que dice impide que este elemento se elimine por error y guardamos. Listo, esto nos va a permitir que si en algún momento nos equivocamos y borramos esta capa, pues nos va a mandar un mensaje diciendo que este elemento pues no se debería de borrar. Y como último paso de este subpaso me pide que regrese a la descripción general. Entonces regresamos a información en general. Listo. El siguiente paso que vamos a tratar se llama crear una vista de capas de entidades alojadas. La información que ahorita acabamos de subir básicamente es nuestra información general, pero como recordamos en el principio del ejercicio tenemos que generar 3 diferentes capas para cada uno de los usuarios. Entonces vamos a comenzar con una, para lo cual tenemos que entrar a la principal, que es la que acabamos de configurar, y seleccionar la opción que dice crear capa de vista. Me pide que le agregue un título. Las etiquetas, como se dan cuenta, ya están previamente cargadas, las hereda del anterior. Y como título vamos a cambiarle a Coyotes Oakville Personal. Aquí podemos agregar el resumen directamente. El resumen lo podemos dejar como está. Lo que sí vamos a cambiar es las condiciones de uso. No, también menciona que tiene que ser el mismo. Lo que voy a cambiar es la descripción. Entonces esto lo voy a copiar. Prácticamente lo demás lo voy a dejar igual, solamente cambié el nombre, agregué las etiquetas y acepto la creación de esa vista. Aquí nuevamente vamos a crear un elemento, digamos, hijo de la capa que creamos en primera instancia, y a esta le vamos a agregar ciertos atributos diferentes para que pueda ser como información extra y para que pueda cumplir con el objetivo de uno de los usuarios. Ahorita vamos a visualizar cuál. Lo único que teníamos que cambiar que me pedía era la descripción, entonces aquí la agregamos y guardamos el elemento. Por ejemplo, aquí sí tenemos la opción de poder seleccionar o de crear eh, otro tipo de etiquetas o configurar este apartado de créditos. Sin embargo, para este caso pues no es muy importante, entonces lo vamos a dejar así, pero existe esa posibilidad. Bien, el siguiente paso es ir nuevamente a la pestaña tanto de datos como de visualización para ver si los datos son exactamente iguales. Entonces entramos a datos y tenemos los mismos 2809 elementos que en el anterior y la visualización básicamente debería de ser la misma. Es prácticamente una copia, una vista de lo que teníamos previamente, entonces no debería de cambiar. Y como se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo. Ya que tenemos esta información, el siguiente paso va a ser configurar el modo que otras personas utilizan los datos. Y bueno, aquí es donde ya tenemos que tener un poquito más de atención, ya que ya tenemos la información que creamos una copia, pero esa copia no serviría de mucho si no agregamos las opciones que vamos a configurar a continuación. Entonces, ahorita estamos manejando dos capas completamente iguales, pero a partir de este punto vamos a hacer la configuración para que esos datos ya se muestren de forma distinta.
Y el primer paso es entrar a la pestaña de visualización, ir a la opción de más opciones o los tres botones y elegir establecer definición de vista y definir entidades. Entonces vamos a este lugar, establecer definición de vista y definir entidades. Y aquí lo que tenemos es un constructor de queries, el cual nos va a servir para poder generar esos datos, para poder hacer ese filtro que estamos necesitando. Y solamente tenemos que verificar qué filtro me está pidiendo. Como texto me dice que debemos establecer la vista para que solo muestre la actividad reportada recientemente. Para este escenario se consideran datos recientes los datos recopilados en 2018. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un filtro para poder ver los datos que comienzan a partir del 2018. Por lo tanto, vamos a buscar el campo que se llama data observación, que sea posterior a, y vamos a buscar el último día del 2017, que es el 31 de diciembre de 2017. Aplicamos la definición y ahora sí, notan ese cambio, ya tenemos menos puntos. Verificamos que sea la fecha y es correcto. Y aquí de hecho tenemos una imagen que nos indica que efectivamente el filtro está creado correctamente. El mapa se actualiza y ya tenemos menos puntos. El siguiente paso es abrir nuevamente la ventana de definir entidades que acabamos de crear, pero aquí la vamos a editar y agregar otra expresión. Y la observación es que la data de observación sea nula o sea blanca, para lo cual vamos a editar este elemento. Añadimos la expresión, fecha de observación, está vacío y aplicamos ese filtro. El publicador de la capa de entidades o el administrador de la organización. Ah, bueno, un punto interesante es de que la expresión que acabo de generar tiene que coincidir con, solo estarán disponibles las entidades que coincidan con algunas de las expresiones siguientes. Entonces, eso fue lo que no he habilitado. Coincidan con alguna de las expresiones siguientes, aplicamos la edición y listo. La opción de la configuración siguiente trata de qué tanto acceso deberá tener el público o la persona que pueda acceder a esta capa para poder editar los diferentes elementos. El administrador es la única persona que puede hacer ese cambio. Como somos administradores, pues podemos realizar esa información. Sin embargo, en los siguientes pasos es necesario que tengamos también mucha atención porque prácticamente vamos a dar permisos para que las personas pues agreguen, muevan y modifiquen la información. Entonces, esta información debe de estar previamente revisada para que no cualquier persona pueda acceder y corromperla. Para eso vamos a ir a la opción de avanzado y vamos a visualizar la edición, el lugar que dice editar y habilitar la edición. Una vez que tenemos habilitada la edición, hay 4 diferentes preguntas. La primera de ellas es ¿qué tipo de edición se permite? ¿Qué tipo de edición se permite? Se encuentra aquí. Y la respuesta que debemos de tener es agregar, actualizar y eliminar entidades. Agregar, eliminar y actualizar entidades. Así la vamos a mantener. La siguiente es ¿qué entidades pueden ver los editores? ¿Qué entidades pueden ver los editores? Y la respuesta es los editores pueden ver todas las entidades. La dejamos así. La siguiente es ¿qué entidades pueden editar los editores? Y los editores pueden editar todas las entidades. Están seleccionadas. Y finalmente, ¿qué acceso tienen los editores anónimos, los que no han iniciado sesión? Y la respuesta es el mismo que los editores que han iniciado sesión. Y los mantenemos así. Entonces prácticamente lo que hicimos es dejarlo tal cual, con los elementos de default. Vamos a guardar los cambios. Y listo. Ahora el siguiente paso es regresar a nuestra descripción general. Ya se guardaron los cambios, regresamos a la descripción. Y aquí pueden ver los detalles, cuál es el origen y desde dónde lo creamos. Como vamos a crear una nueva vista a partir de nuestra original, tenemos que regresar al servicio original. Y vamos a crear y configurar más vistas, es el siguiente paso. Vamos a crear una vista de entidades alojada, ahora con este título, el cual es pública o vista pública.
Prácticamente vamos a repetir los pasos anteriores, crear capa de vista, el título es este, las etiquetas las dejamos y lo que sí vamos a cambiar nuevamente es la descripción. Y en este caso la descripción nos indica que es la actividad del coyote reportada de Oakville. Esperamos a que se haga esa vista y en descripción la vamos a editar. No, me equivoqué, no copié esto. Nuevamente lo editamos. Por si no había quedado claro, pues ya quedaría más clarísimo. Listo. Nuevamente tenemos que ir a la pestaña de visualización de este nuevo servicio que acabamos de crear que se llama Pública. Y vamos a establecer una edición en la vista para evitar que el público pueda ver una entidad antes de que ésta pase por el proceso de revisión. Entonces aquí lo que estamos haciendo es de que las únicas entidades que se van a visualizar son las que ya tienen el estatus completo. Las que no estén completados no se van a visualizar. Por lo tanto vamos a generar ese nuevo filtro haciendo lo mismo que en la versión anterior. Definir entidades. Buscamos el elemento review status es y aquí buscamos un icono para seleccionarlo de un lugar. Aquí tienen las dos completas y pendientes. Aplicamos la definición y listo. Menciona que todas las entidades disponibles en la vista tienen el review status como complete, por lo que no resulta útil mostrar este campo interno al público. Como esta información va a ser pública, entonces la persona que se encuentra en su casa, ni siquiera va a entender a qué se refiere este campo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ocultarlo. ¿Cómo lo vamos a ocultar? Bueno, vamos a hacer una especie de filtro, nuevamente en más opciones, definición de vista, pero en este caso vamos a seleccionar la opción definir campos. Entonces seleccionamos nuevamente esta opción, pero aquí ubicamos la opción definir campos. Y aquí vamos a omitir el elemento review status y hacemos la aplicación del cambio. La capa en automático se ha guardado y me menciona que esta última vista creará un servicio para que la comunidad pueda informar sobre la actividad del coyote. No necesitarán ver ningún dato actual, solo necesitan acceder a una capa para agregar una nueva entidad y los atributos que describan lo que observaron y cuándo. Para esta vista se debe restringir la capacidad para ver las entidades de la actividad reportada, incluidas las propias. Entonces, para ello vamos a crear nuevamente otra vista, hacemos exactamente lo mismo que en la versión anterior, regresamos a información general, vamos a el elemento origen, que es Coyotes Oakville, y desde ese punto vamos a crear una nueva vista. Vamos a crear una nueva capa de vista. El título de esta va a ser Informes Públicos. Veamos el nombre completo. Lo agregamos. Nuevamente ya tenemos las etiquetas y seguramente me va a pedir que cambie nada más la descripción y la voy a agregar. Y esta descripción es: la comunidad puede utilizar esta capa para informar sobre la actividad del coyote Oakville. Listo. Esperamos a que se cargue. Y vamos a cambiar la descripción. Otra vez no copié los datos. Listo, la comunidad puede utilizar esta capa. Guardamos ese cambio. Nuevamente nos dice que agreguemos la definición en la vista que oculte el campo Review Status, para lo cual vamos a hacer lo mismo que la anterior. Vamos a visualización. Seleccionamos definir campos y vamos a esconder este campo. Vamos a habilitar como paso 3 la edición. Para ello vamos a ir a avanzada. Habilitamos la edición. Y aquí vamos a ver qué opciones debemos de tener. ¿En qué entidades pueden ver los editores? Tenemos que elegir los editores no pueden ver ninguna entidad. Vamos a buscar esa pregunta. ¿Qué entidades pueden ver los editores? ¿Qué entidad puede ver los editores?
Bueno, antes tenemos que habilitar la edición y seleccionar solamente agregar entidades. Entonces vamos a quitar, eliminar y actualizar. El siguiente paso es qué entidades pueden ver los editores. Y los editores no pueden ver ninguna entidad, ni siquiera las que han agregado. Seleccionamos esta opción. Y la configuración predeterminada debería de quedar para qué pueden editar, qué entidades pueden editar los editores y qué acceso tienen los editores anónimos. Por lo tal no hacemos otro cambio y solamente guardamos este elemento. El siguiente paso es agregar capas y editar datos. Entonces tenemos que regresar a la pestaña de mi contenido. Generalmente aquí deberíamos tener toda la información en las capas que hemos creado. Así es como debería de tener el ejercicio hasta este momento. Tenemos el archivo CSV, que fue el que subimos. Tenemos el feature layer alojado, que fue el que creamos a partir de este CSV. Y tenemos las tres vistas, la personal, la vista pública y los informes públicos. Así es como estamos hasta el momento. Y vamos a ir a Coyotes Oakville Informes Públicos. Informes públicos. Y lo vamos a agregar al mapa a partir de el Map Viewer. El mapa no muestra ningún punto porque ha configurado esta capa para que los usuarios solo puedan agregar entidades. Vamos a ver. Y efectivamente no tenemos ningún punto. Después vamos a hacer clic en editar en el panel agregar entidades y vamos a agregar una nueva entidad. La vamos a poner en el mapa, en el agua, para que podamos encontrarla fácilmente. Estos van a ser las pruebas y vamos a rellenar los campos que aparecen en la ventana emergente y después cerrar. Vamos a hacer la edición entonces. Entramos a la opción de editar, seleccionamos New Feature, la vamos a poner aquí justo. Vamos a cambiar algunas notas, vamos a poner prueba, prueba, tipo de observación. Y aquí es lo que les mencionaba de los dominios. De hecho, aquí están los 4 que teníamos y el quinto que yo agregué. Lo vamos a mantener así. Aquí simplemente es la fecha. Lo voy a dejar así. Algunos comentarios. Y cerramos. Ahora ya tenemos esta información. Prueba, visto, la fecha, la hora y los comentarios. Las ediciones que se realicen en el Map Viewer se guardarán automáticamente en la capa. Lo vamos a mantener así. Cuando terminemos de agregar puntos de prueba, cerramos el panel de entidades y nos regresamos a contenido para deshabilitar la capa. Regresamos a la opción de editar y vamos a ocultar el punto. Aquí está, aquí ya no está. El siguiente paso es agregar la capa. Vamos a agregar la capa que se llama vista pública. Para ello vamos a entrar aquí en agregar, buscar capas y aquí van a estar todas las capas que yo he creado. Tenemos toda la información. Bueno, aquí están de Living Atlas, pero debemos de encontrar las que dicen mi contenido. ¿Qué estamos buscando? Vista pública. Aquí está vista pública, la agregamos y regresamos. Aquí tenemos esta información de la capa. El mapa se actualiza para mostrar puntos para la actividad del coyote reportada. No verá las nuevas entidades que ha agregado porque usted configuró esta vista para mostrar solo las entidades que han pasado el proceso de revisión. Entonces esta información pues todavía no la tenemos realizada, no la tenemos. Este punto, por ejemplo, que acabamos de crear, no está todavía revisado por alguien, entonces por eso en esta capa no aparece. Aquí solamente tenemos los elementos cuyo estatus son completados, entonces el review complete, entonces aquí tenemos esta información. Hasta ahí todavía vamos exactamente como nos marca la información. Podemos hacer clic para visualizar los datos que ya hicimos. El campo review no aparece porque lo inhabilitamos y tampoco vamos a ver la opción para editar la capa porque no es una capa editable. Vamos a ver. Sí, es real. Miren, aquí no podemos ver la capa. Si habilitamos esta otra capa, se habilita el botón de editar. Si la apagamos, no tenemos los permisos necesarios para la edición. Entonces, se debería de quedar así. Ahora, finalmente, vamos a agregar la capa Oakville personal al mapa. Con el mismo proceso, buscar capas y Oakville personal. Ya le agregamos, regresamos.
Desactivamos la vista pública. Solo se queda la de personal. La capa de personal solamente muestra la actividad reportada recientemente, recuerdan, del 2018 para acá, incluidas las entidades nuevas que usted agregó por medio de la capa pública. Configuró esta capa con plenas capacidades de edición, incluidas la actualización y la eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de que continuemos, aquí ya tenemos el elemento que yo acabo de crear, que creé hace unos momentos de prueba, visto y demo, ya que lo que estamos haciendo va a ser la capa del personal, la cual tiene acceso completamente a editar todo. Si ustedes se dan cuenta en la edición, yo puedo configurar completamente todo esto. Puedo cambiar los datos, puedo modificar los comentarios y tengo acceso al status de review, que es lo que ya habíamos comentado. Esto no se va a visualizar en la capa de informes públicos hasta que no yo autorice esta demostración mediante la edición, que yo aquí le ponga en complete. Hasta ese momento no se va a visualizar en el mapa. Haga clic en el botón editar y luego en un punto que agregó en el agua para ver su elemento emergente. En el elemento emergente haga clic en eliminar para eliminar la entidad del mapa y los datos. No es necesario que guarde el mapa para guardar sus ediciones. Bueno, aquí podríamos utilizar esa opción. Si la eliminamos, pues ya no vamos a ver el punto. Y en caso contrario, pues podríamos agregar un nuevo punto y mencionar que ya la revisión se ha realizado. Una vez que hacemos ediciones, no tenemos que guardar los mapas. El mapa para hacer el cambio, en realidad ya se hizo la edición en el servicio, por lo tanto no es necesario. Y bueno, con esto terminamos este ejercicio. Una vez que haya eliminado las entidades de prueba, ya casi tiene todo listo para compartir las vistas públicas con todo el mundo y la vista de personal con su organización o con los grupos. Cuando comparte una capa editable con la organización o grupo, solamente los miembros que tengamos asignados a ese grupo con roles de edición pueden editar la capa. Y aquí nos muestra más datos acerca de cómo podemos compartir los elementos y entender más acerca de las ediciones. Y bueno, en 25 minutos hemos publicado datos con una capa de entidades alojadas y ha creado varias vistas con distintas capacidades de edición para satisfacer los requisitos de su solución de crowdsourcing. ¿Qué hacer ahora? Bueno, los siguientes pasos incluyen, por ejemplo, generar una aplicación web con los mapas que tenemos para que sea más sencillo de editar. También podemos generar una aplicación que sea pública, que no tenga permisos de edición, pero simplemente que esté reportando los avistamientos. Esta información podría estar considerándose o actualizándose cada hora o cada cierto tiempo que la persona que está dando la información o que está autorizando los cambios, pues así lo decida. O inclusive podríamos crear una story map, por ejemplo, para agregar datos, contar la historia y presentar toda la información que hemos generado hasta el momento. Y bueno, con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya quedado tal cual como es esto. Y si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento.